todas y todos, amigos de Doc News, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy tenemos a un abogado con una gran trayectoria y nos gustaría platicar con él. Muchísimas gracias por acompañarnos, David Mejía. Muchísimas gracias por tenerme aquí. David, en este espacio nos gusta hablar tanto de las trayectorias académicas como profesionales, pero también de experiencias de vida, derivado de este trayecto que nos vas a ir platicando poco a poco. Y nos gustaría empezar contigo preguntándote, ¿de dónde eres originario? Bueno, pues yo soy originario de Tamazopo, San Luis Potosí. Ahí yo no sé si conozcas las cascadas, pero enfrente de las cascadas hay una clínica del IMSS. Yo ahí nací. Ahí. Tamazopense 100%. Huasteca. Huasteca, también Pamería. Eso es algo muy importante. No olvidar que también tenemos un pueblo indígena que son los Pames, al igual que somos Huasteca. Oye, David, platícanos un poco, ¿cómo fue tu trayectoria académica? Incluso no solamente abocándonos al tema de la licenciatura en Derecho, claro, sino desde el momento en que tú vives allá en Tamazopo, ¿en qué escuelas estudiaste? Platícanos. Sí, bueno, pues yo tuve el gusto, el privilegio de estudiar en el Colegio Pedro de Gante, ahí en Tamazopo, San Luis Potosí, durante mi primaria y mi secundaria. En medio de eso, mis papás migraron a Estados Unidos y me llevaron junto con ellos. Entonces yo estuve 5 años estudiando en Estados Unidos, en Tennessee, justo. Ahí pude convivir con muchas personas migrantes, ¿no? Y ahí es donde siento que surgió un poco mi empatía social, ¿no? Mi compromiso con personas que a veces requieren de servicios legales y que no pueden acceder a ellos o que tienen dificultades para acceder a ellos. Después de eso estuve en el Covach, ahí en Tambaca. Soy covachero, ¿no? Como muchos potosinos de acá. Anduve en los concursos, anduve allá en la Huasteca, vine aquí a San Luis también a concursar en diferentes cosas, básquetbol, danza, teatro. Y como bien mencionaste, finalmente ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde conocí a muy grandes amigos, muchos amigos que aún conservo, y donde pude pues entrar al mundo de las leyes. Después de eso, pues empecé a trabajar en derechos humanos. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pues ahí pude ya poner en práctica, ¿no?, esa pasión por el derecho penal, por los derechos humanos, y ver cómo confluyen, ¿no?, todos estos temas entre el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el debido proceso, la libertad personal, y es algo que me ha marcado y que me permitió también trabajar donde actualmente trabajo, que se llama Documenta, que es una organización de derechos humanos, donde pude también estudiar una especialidad en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, y más recientemente estuve en la Universidad de Columbia, en Nueva York, haciendo un programa de defensores de derechos humanos, donde también pude conocer pues, la práctica de la defensa de derechos humanos a nivel internacional, que es algo que quiero traer hoy en día aquí a mi natal San Luis Potosí. Excelente. Regresándonos un poquito, casi siempre en la vida de un abogado existe algún momento, alguna situación, algún contexto que nos detona como ese sentimiento de justicia, ¿no?, que nos hace inclinarnos hacia la carrera en derecho. ¿En tu vida existió algún momento, algún tema particular que dijiste, quiero ser abogado? Sí, sin duda. Mira, yo tengo una relación muy cercana, muy profunda con la comunidad migrante en Estados Unidos, ¿no? Mi mamá vive allá, mucha de mi familia vive allá, y es donde me di cuenta que la ley no es la ley para todos, ¿no? Hay ciertos grupos que son vulnerados, que son discriminados, que son criminalizados incluso, ¿no? Por la propia ley. Y es donde yo comencé a entender, ¿no?, que las leyes pues están para preservar hasta cierto punto el status quo, ¿no? Para preservar ciertas relaciones de poder, pero que también las leyes son muy útiles para cuestionar esas relaciones de poder, para pues no atacarlas, pero cuestionarlas y tratar de cambiar prácticas que vulneran derechos humanos. Yo he trabajado nuevamente con comunidades migrantes, pero algo que es lo que más me ha llamado la atención y algo que he decidido enfocar mi vida es personas privadas de la libertad.
Y cuando me refiero a personas privadas de la libertad, no solo hablo de gente que está en la cárcel o que está en prisión, sino también gente que está privada de su libertad en hospitales psiquiátricos, en clínicas de tratamiento contra las adicciones. Y lo más importante que me ha hecho cuestionar es por qué tratamos de solucionar todos nuestros problemas con el encierro, ¿no? Eso es algo que llevo muy profundamente y que he dedicado mi vida. Qué interesante, David. Me agrada mucho que hagas esta analogía en el sentido de decir, bueno, yo lo observé desde mi perspectiva o mi vivencia y lo transformé mediante el conocimiento para aplicarlo ahora a una realidad que quiero para mi estado, ¿no? Está increíble eso, la verdad. Y bueno, siguiendo con esta pequeña plática, ¿qué sucede una vez que egresas de la Facultad de Derecho? ¿Por qué lugares transitaste ya en una trayectoria profesional? Pues mira, yo he estado en todas las instituciones de impartición de justicia, ¿no? Desde Ministerio Público hasta Defensoría Pública, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He trabajado en el litigio estratégico, he trabajado en despachos privados y todo ha sido enfocado, ¿no?, en el tema en materia penal. Yo estoy especializado en materia penal y la práctica me ha llevado al litigio estratégico de la defensa de derechos humanos. Trabajo en una organización que se llama Documenta, que es una organización que busca incidir en el sistema de justicia, hacerlo más accesible, y no solo a través de el litigio estratégico, sino que también trabajamos directamente con familiares de personas privadas de la libertad, con grupos que son históricamente discriminados y criminalizados, con personas con discapacidad, ¿no?, que lamentablemente nuestro sistema no está construido para que ellos puedan acceder a sus derechos. Y con víctimas de violaciones graves a derechos humanos, que lamentablemente en México pues hay muchas. ¿Tienes identificado algún momento de tu vida en donde decides inclinarte por el área penal? Digo, porque derivado de lo que nos platicas, claro, pudo haber sido otra rama del claro, derecho, pero tienes muy focalizada la materia penal. ¿Existió algún momento o alguna situación que te hizo inclinarte por esa vía? Sí, yo creo que siempre me gustó el penal, pero creo que lo que más me marcó fue el haber estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde yo pude revisar un sinfín de peticiones, ¿no?, sobre violaciones a derechos humanos de todo el continente, ¿no?, desde Perú hasta Brasil, hasta República Dominicana, ¿no? Y es donde te vas dando cuenta de que las violaciones a derechos humanos pues, suceden en los procesos penales, sobre todo porque son procesos muy violentos, ¿no? El derecho penal es muy violento por naturaleza, ¿no? Es un derecho de penas, ¿no?, de castigo, y eso conlleva, puede conllevar violaciones a derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de revisar casos sobre, ¿no?, grupos revolucionarios, ¿no?, en el Perú, sobre gente indígena en Ecuador que también quería acceder a derechos humanos, y todo esto pues va configurando, ¿no?, una noción del Estado como ente autoritario y de pues, mis ganas, ¿no?, de cuestionar ese tipo de figuras y tratar de construir pues algo distinto, ¿no? Yo creo que el encierro no cura, yo creo que la violencia no se acaba con violencia, y yo creo que debemos de trabajar de una manera más amplia con las comunidades, con las familias, para pues llegar a esa paz que tanto necesitamos, ¿no?, que tanto queremos. ¿Qué tan importante resulta para ti advertir dentro de cualquier expediente la existencia de ese impacto que se va a dar a la vida de las personas? Que no son solamente hojas, que no son solamente legajos, que no son solamente números, sino que en realidad la toma de decisiones va a impactar sobre la vida de alguien. ¿Qué tan importante es para ti eso? No, sumamente importante. Yo creo que los documentos sí tienen, ¿no? Sí te pueden mostrar el impacto, pero yo creo que lo más importante es hablar con las personas, ¿no?, conocer sus historias. Por eso también es que transitamos de un sistema tradicional a un sistema oral, ¿no?, acusatorio, porque es importante que las personas dialoguen, que se escuche, que podamos entendernos entre todos. Mira, yo creo que en términos reales, todo abogado pues entiende, ¿no?, la trascendencia de su trabajo.
pero no todos tenemos ni el interés ni el tiempo, ¿no? de enfocarnos a eso. Eh, entonces, por eso es tan importantes estas elecciones, ¿no? Para que la población en general se dé cuenta, ¿no? De quiénes son las personas comprometidas, de quiénes son las personas que quieren llegar a esos puestos y para qué. ¿Qué opinión te merece este concepto de una justicia cercana a la gente? Yo creo que es algo muy, muy valioso, ¿no? Plantearlo así. Pero la justicia no es un ente, ¿no? Que se va a venir a acercarse a la gente, que va a bajar de su pedestal, sino la justicia es algo que tenemos que construir entre todos. Entonces, más allá de que la justicia llegue, nosotros tenemos que, ¿no? Construirla a través del diálogo, a través de discusiones mucho más amplias, más allá de una mera imposición o que la justicia diga, ay, me voy a bajar de mi pedestal para venir a convivir con ustedes. O sea, la realidad es que, y tú lo puedes ver en comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Las comunidades indígenas muchas veces dicen, nosotros no queremos nada que ver con el sistema tradicional, nosotros vamos a arreglarlo acá entre nosotros con nuestros usos y costumbres. Claro. ¿Y cuál es su meta? De que la justicia sea para todos, que beneficie a todos, que no sea meramente un castigo para decir, ah, bueno, pues ya vamos a imponerle una multa, vamos a imponerle una pena a la persona, sino cómo resarcimos el daño, cómo logramos reconstruir el tejido social. De eso se trata para mí. ¿Cómo adviertes tú la importancia de poder tomar en cuenta contextos y vulnerabilidades de las personas en cualquier proceso legal en las que se encuentren inmiscuidas? Por supuesto. Mira, yo creo que algo muy importante de mi carrera es el hecho de que yo venga de un pueblo tan pequeño. Yo crecí en un ranchito de 300 personas, donde todo el mundo se conocía, donde conocías al muchacho que andaba en malos pasos, ¿no? Donde a lo mejor con un jalón de orejas o con una plática podías reorientarlo, donde conocías al más rico del rancho, ¿no? Que también a veces pues sabía su compromiso con la gente del rancho y hacía fiestas o apoyaba a la gente que lo necesitaba. Otro aspecto muy importante es el hecho de que he vivido en Estados Unidos, en primer lugar como hijo de migrantes y en segundo lugar ya como profesionista, donde hemos podido como conocer diferentes contextos, donde he convivido con gente no solo de Estados Unidos y de México, sino de países como Nepal, países como Afganistán, países como Kenia, y donde te das cuenta de que la humanidad somos todos y que la diversidad simplemente es parte de eso. Es decir, yo soy antidiscriminación, ¿no? En todos los sentidos, desde discriminación por orientación sexual hasta orientación por color de piel, ¿no? Por religión, por todo esto. Yo creo que todos somos seres humanos y aun cuando ¿no? hay animosidad entre nosotros, no podemos dejar de reconocernos los unos a los otros como pares, ¿no? Y yo creo que ahí eso es lo que a mí me anima, ¿no? A lo que a mí me ayuda a decir, es que las cosas no son blanco y negro, hay matices y esa es la diversidad. ¿Qué implica en tu ejercicio profesional el reconocimiento de los derechos humanos? Híjole, lo implica todo, ¿no? Porque para mí los derechos humanos son promesas que nos hacemos los unos a los otros, ¿no? Y que no podemos dejar a un lado por razones de política o razones de creencias personales. Yo creo que el hecho, ¿no? De que son derechos humanos, de que la humanidad, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? De tanta como regresión en materia justo de derechos humanos, de legalidad, creo que es mucho más importante, ¿no? Los derechos humanos no son un don, ¿no? O un regalo de la justicia, ¿no? O de los entes, sino son algo que se ha construido conforme a la historia, son logros históricos, ¿no? Desde las jornadas de trabajo, ¿no? Que se lograron a través de las luchas laborales, hasta el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional. Todo eso ha sido gracias a los reclamos, a las exigencias y a la lucha de grupos, y no podemos darlo por sentado. Entonces tenemos que seguir reafirmándolo, reafianzándolo,
y sobre todo pues comunicándolo, ¿no? Porque no podemos dejar que la gente se olvide de lo que hemos logrado. El México de hoy no es el México de hace 50 años y mucho menos el de hace 200 años, Claro. ¿no? Porque es un México que está en construcción y depende de nosotros hacia dónde queremos construirlo. David, casi siempre en la trayectoria profesional de un abogado, y más cuando está en contacto con estas situaciones tan difíciles propias del derecho penal, de la defensa de los derechos humanos, se encuentran en algún momento de su vida en el que un asunto, un contexto, una experiencia profesional les hace dudar de decir, híjole, quiero seguir por este camino o en realidad esto me está removiendo mucho y necesito dedicarme a otra cosa, o por el contrario, ¿no? Que te reafirme esa convicción de seguir construyendo esta justicia que tú señalas. ¿En tu vida profesional ha sucedido algún momento así? Sí, sí, sí. Fíjate que yo, después de terminar mi pasantía en Derechos Humanos, me fui a trabajar a esta organización, Documenta. Eh, Estuve ahí alrededor de un año y medio. Y después me salí porque donde estaba no era el lugar indicado en mi momento de carrera profesional. Es decir, yo llevaba 2 años saliendo de la carrera, ¿no? Entonces decidí entrar a un despacho en materia penal en la Ciudad de México, donde estuve alrededor de 4 años y estuve litigando asuntos, pues, de muy alto nivel, ¿no? Desde mucho delito de cuello blanco, mucho trabajar con personas, ¿no? Que tienen los recursos para pagar ese tipo de abogados y donde aprendí un montón, ¿no? Son mis grandes maestros en materia penal, mis amigos que tengo ahí, pero es donde me di cuenta que yo no quería estar ahí. ¿Por qué no quería estar ahí? Porque no era mi lugar. Por más pues triunfos legales que pudieras tener, yo sentía un compromiso muy intenso, sea por ser tamazupense, sea por ser hijo de migrantes, o sea por ser el primero de mi familia en estudiar derecho, eh, con la gente, ¿no? Con la gente más afectada por los sistemas de justicia, por la falta de accesibilidad. Y es por eso que decidí renunciar a ese despacho, ¿no? Decidí renunciar a una vida de despacho corporativo, ¿no? De abogado corporativo, a regresar a la defensa de derechos humanos, que es algo que me apasiona. Y desde entonces soy un defensor de derechos humanos, me afirmo como tal, mi compromiso es con la gente y creo que eso marcó mi vida, ¿no? Fue un contexto, pues, duro porque no es fácil, ¿no? Dejar espacios como esos, ¿no? Donde tampoco es fácil acceder en primer lugar, pero creo que eso me ha hecho una persona más empática y me ha permitido construir una carrera como la he construido hasta el día de hoy. David, retomando más bien el tema de que la justicia se construye, ¿no? Que no es como un ente divino que baja y listo, sino que se construye y por lo que comentas, nosotros somos el medio, ¿no? Para esa construcción. ¿Qué aspiras o qué visión tienes tú de esa construcción de justicia a la que a ti te gustaría llegar? Y nosotros como medio, ¿qué tendríamos que cambiar para alcanzarla? Mira, yo tomo mucho de mi filosofía en materia legal de las comunidades indígenas, ¿no? Algo muy importante que yo he aprendido en mis cursos y en mis estudios es que las comunidades indígenas no priorizan el castigo, no priorizan la pena por sí sola, sino que ellas priorizan la reconstrucción, ¿no? Lo que beneficie más a la comunidad y lo deciden entre todos. Eso es algo que yo quisiera llevar a la práctica jurisdiccional. Yo quisiera, tratándose de la materia de ejecución penal, yo creo que trabajar, por ejemplo, con las familias de las personas privadas de la libertad es una parte muy importante de la labor de un juez. ¿Por qué? Porque las familias son las que pueden presentar escritos, recabar pruebas, observar, ¿no? Ser observadores y defensores de derechos humanos, preventores, ¿no? De violaciones graves a derechos humanos, y son las que son los agentes más importantes en materia de reinserción social. Si una persona sale de prisión y no tiene una red de apoyo, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿No? Reincide.
Si una persona sale y tiene una familia que dice, bueno, vamos a reconstruir esto, vamos a salir adelante, vamos a facilitarte, ¿no? La reinserción, que no es fácil, ¿no? No es fácil estar en prisión 10 años, 15 años y salir, es un mundo completamente distinto. Claro. Si tenemos personas que se comprometan a la reinserción, a la legalidad sobre todo, vamos a poder construir un México mucho más pacífico, ¿no? Que eso es algo a lo que yo espero que aspiremos todos, ¿no? Yo no creo que nadie diga, no, es que yo quiero más violencia. Sí, no, claro. Entonces, yo creo que de eso se trata. Yo creo que el ser un juez, ¿no? Comunitario, que trabaje con las comunidades, y sobre todo, yo creo que quizás ejecución penal es muy particular, ¿no? Porque no es como las otras materias, pero yo creo que tener una filosofía comunitaria en la impartición de justicia es lo mejor que podemos hacer. Y las elecciones son muestra de ellos, ¿no? Ahora los jueces andan en campaña, ¿no? Los candidatos andan en campaña y tenemos que dialogar con la gente. Y mucha gente no está contenta. Mucha gente te puede reclamar, aunque tú no seas el culpable de lo que te reclamen, pero te ven a ti como pues parte de este ente, ¿no? Del derecho, de la justicia, pues que hasta cierto punto les ha quedado mal. Entonces creo que esto es un parteaguas en la historia de la impartición de justicia en México y creo que tenemos que aprovecharlo para el bien. David, en específico, tomando en consideración pues esta transición de la que abordaste un poco en esto que comentamos, de un sistema tradicional mixto a un sistema acusatorio y adversarial, pues tú lo debes de saber, se abrió una puerta para utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Para servirnos también de pues los medios que nos da la tecnología al respecto. Nos gustaría preguntarte, ¿has escuchado en algunas redes sociales que, por ejemplo, la inteligencia artificial podría servir como de control de calidad de las sentencias que se emitan? Por otro lado, se ha escuchado que a lo mejor más para un tema administrativo, de dar trámite de manera pues rápida a las peticiones que se hagan dentro de un proceso. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que la tecnología y el derecho se puedan homologar y caminar en conjunto? ¿O crees que tienen que existir algunas limitantes para efecto de que puedan caminar de la mano? ¿Tú qué opinas al respecto? En primer lugar, yo creo que es un tema pues muy complejo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas en la impartición de justicia en México es el rezago. Y yo creo que las tecnologías ayudarían a combatir ese rezago, ¿no? Nuevamente volviendo al tema del cambio del sistema, ¿no? De tradicional a acusatorio, uno de los grandes reclamos del sistema anterior era el rezago y que hoy en día se sigue viendo, ¿no? ¿Cuántas personas no siguen en prisión preventiva que llevan 10, 12, 15 años? Entonces yo creo que la tecnología pudiera ayudar a eso, desde la forma en que organizamos las audiencias, ¿no? Desde la forma en que admitimos una petición. Sin embargo, también creo que la tecnología no puede suplir la prudencia humana, ¿no? La impartición de justicia humana o la forma en que nosotros valoramos las cosas. Entonces, creo que la tecnología es muy útil, así como, y no podemos rechazarla, porque no es algo que dependa de nosotros realmente. El que no da la bienvenida a las nuevas tecnologías, pues pierde, porque las nuevas tecnologías ya están aquí, ya llegaron, hay que utilizarlas para el bien, pero cuidar de que no se utilicen para el mal. Claro. David, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Nos encantó escucharte y pues advertir esta amplia visión que tienes respecto de la ejecución de penas y así como del derecho penal y que justamente se deriva de tus vivencias, ¿no? La verdad es que fue un placer escucharte y tenerte aquí. Te agradecemos mucho el que hayas venido. Y para terminar, nos gustaría darte un pequeño espacio con nuestros seguidores para que puedas compartirles alguna reflexión, alguna frase que a ti te guste y que les compartas también tus redes sociales. Bueno, nuevamente mi nombre es David Samuel Mejía Cruz. Ustedes me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como abogado.davidmejía o también bajo mi nombre completo en Facebook, David Samuel Mejía Cruz. Muchas gracias, David. Y a todos nuestros seguidores de docnews.mx, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. Nos vemos la próxima. Hasta luego.